La cerradura inteligente de nuestra puerta principal se estaba muriendo otra vez, parpadeando en rojo, como un dedo medio digital, cada vez que Sabrina intentaba abrirla. Desde la ventana de la cocina, observé cómo mi esposa, con quien llevo 12 años de matrimonio, tocaba el teclado con su dedo bien cuidado. Su perfecta melena rubia reflejaba la luz del atardecer. Incluso frustrada, parecía salida de una revista, lo cual, conociendo a Sabrina, probablemente era precisamente eso. Ethan gritó a través del cristal: «¡Arregla esta maldita cosa!». Me tomé mi tiempo caminando hacia la puerta, saboreando el raro momento en que mi esposa necesitaba algo de mí. Últimamente nuestras conversaciones consistían principalmente en que ella me dijera qué estaba haciendo mal, y yo me preguntaba cuándo exactamente me había convertido en un extraño en mi propia casa. Quizás, si no cerraras de golpe cada vez que salías, dije abriendo la puerta manualmente. Sabrina pasó rozándome sin darme las gracias, dejando tras de sí su perfume caro como una nube tóxica. Necesito prepararme, soy voluntaria en el banco de sangre esta noche. Casi me atraganto con el café. ¿Tú? Voluntaria sí yo. Tan difícil de creer. Se detuvo al pie de las escaleras con una mano en la cadera, en esa pose que había perfeccionado durante su breve carrera como modelo. A algunos nos importa ayudar a los demás. El sarcasmo estaba ahí en mi lengua, pero me lo tragué. Nuestro hijo Alex, de 10 años, estaba en la habitación de al lado haciendo la tarea, y yo había aprendido a no empezar peleas cuando él podía oír. En cambio, vi a Sabrina desaparecer escaleras arriba, con sus tacones resonando contra la madera, como un cronómetro. Esto era nuevo. En 12 años de matrimonio, Sabrina nunca se había ofrecido a nada que no incluyera una foto en redes sociales. Lo más cerca que había estado, de una obra benéfica, fue comprar una camiseta de $50 que donaba $5 a la investigación del cáncer de mama. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Logan Pierce, mi socio, y supuestamente mi mejor amigo. «¿Tomamos algo mañana? Necesito hablar». Me quedé mirando el mensaje. Logan y yo éramos amigos desde la universidad. Habíamos creado nuestra consultora de ciberseguridad desde cero. Pero últimamente algo no encajaba. Había estado distante, cancelando nuestras partidas de póker semanales, evitando el contacto visual durante las reuniones. Y ahora quería hablar. «Papá, ¿me ayudas con este problema de matemáticas?». Alex apareció en la puerta con el pelo oscuro de punta, como siempre, que estaba muy concentrado. «Claro, amigo». Le revolví el pelo, agradecida por la distracción. Alex era lo único bueno que Sabrina y yo habíamos creado juntos, la única razón por la que no me había separado de este matrimonio hacía años. Hacíamos sus tareas en la mesa de la cocina, con el lápiz rascando el papel, mientras resolvía problemas de fracciones. Arriba, oía a Sabrina moviéndose, abriendo y cerrando cajones, el sonido de cómo se preparaba para su misterioso voluntariado. «¿Por qué sale tanto, mamá?». «Ahora», preguntó Alex sin levantar la vista de su hoja de ejercicios. La pregunta me impactó más de lo debido. «¿Qué quieres decir? Siempre está yendo a algún sitio y el tío Logan viene mucho cuando no estás». Dejé mi taza de café con cuidado. «Viene el tío Logan, sí, hablan en la sala, pero se quedan en silencio cuando bajo». Alex borró algo con agresividad. «Se están divorciando tú y mamá». La franqueza de la pregunta me dejó atónita. Los niños siempre saben más de lo que uno cree. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque los padres de Tommy se divorciaron el año pasado, y antes de que ocurriera su padre, siempre hacía preguntas como las que acabas de hacer. Un niño listo. Demasiado listo para su propio bien, quizá. Mamá y yo estamos averiguando algunas cosas. Pero pase lo que pase, sabes que te quiero, ¿verdad?». Asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. 10 años, y ya estaba aprendiendo que no se podía confiar en que los adultos en su vida cumplieran sus promesas. Sabrina apareció en la puerta transformada. Atrás quedó la mujer frustrada que no sabía abrir la cerradura de una puerta. Esta versión vestía una blusa blanca impecable y vaqueros oscuros, con el pelo recogido en una coleta que la hacía parecer más joven, más inocente. Era una imagen calculada. Sabrina nunca hacía nada por casualidad. «¿Lista para irnos?», preguntó mirando su teléfono.
Siempre lo miraba últimamente. ¿Vamos contigo?, pregunté. Pensé que sería genial. Tiempo en familia. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Alex entiende lo que significa el servicio comunitario. Otra señal de alerta. A Sabrina nunca le había interesado enseñarle a Alex sobre servicio comunitario. Había contratado a una señora de la limpieza en lugar de enseñarle a recoger sus juguetes, pero ahora sentía curiosidad. Quería entender de qué se trataba realmente. El banco de sangre era un edificio estéril a las afueras del pueblo. Paredes blancas y luces fluorescentes. El tipo de lugar que olía a desinfectante y a sueños rotos. Sabrina entró como si fuera la dueña del lugar, saludando a la recepcionista por su nombre. «Hola, Mira. Estoy aquí para mi cita». Mira era una mujer delgada, con canas prematuras y una piel pálida que indicaba que pasaba demasiado tiempo en casa. Nos miró a Alex y a mí con sorpresa. «Trajiste a tu familia. Pensé que podrían esperar mientras donaba. Muéstrale a mi hijo cómo es retribuir». La conversación parecía ensayada, como si la hubieran practicado. Me acomodé en una de las incómodas sillas de plástico, con Alex, viendo cómo Sabrina desaparecía en la trastienda con Mira. «Este lugar me da escalofríos», susurró Alex. Tuve que estar de acuerdo. Había algo extraño en todo el montaje. El edificio estaba demasiado tranquilo, demasiado vacío para ser un banco de sangre. ¿Dónde estaban los demás donantes? ¿El personal médico tan ocupado? Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Logan. «Podemos vernos esta noche. Es importante». Me quedé mirando el mensaje mientras las piezas de un rompecabezas empezaban a formarse en mi mente. La repentina urgencia de Logan, el misterioso voluntariado de Sabrina, el comentario de Alex sobre la visita de Logan cuando yo no estaba. No. Descarté el pensamiento. Logan era mi mejor amigo. Sabrina podría estar distante, podría estar pasando por una crisis de la mediana edad, pero no lo estaría. O sí, 20 minutos después, Sabrina emergió pálida, pero satisfecha. Tenía una pequeña venda en el brazo y la misma sonrisa calculada. «Listo. ¿Lista para ir a casa?» El viaje a casa fue tranquilo. Sabrina miraba por la ventana absorta en sus pensamientos. Alex dormitaba en el asiento trasero. Y yo conducía por las calles familiares de nuestro barrio, preguntándome cuándo todo había empezado a sentirse tan mal. Estábamos entrando en la entrada, cuando vi el coche aparcado al otro lado de la calle, un sedán negro con cristales tintados de esos que gritaban: «Trato oficial». Al bajar del coche, 2 personas salieron del sedán Mira, del banco de sangre, y un hombre con un traje barato que parecía no haber dormido en días. «Señora Marks», gritó el hombre, «necesitamos hablar con usted». Sabrina se quedó paralizada con las llaves a medio camino de la puerta principal. Por un instante se le cayó la máscara y vi algo que nunca antes había visto en los ojos de mi esposa. Miedo. «No estoy en casa», dijo rápidamente. «Ethan lleva a Alex adentro, pero Mira ya venía hacia nosotros con un sobre manila en la mano. Señor Marks tiene que ver esto. Haga las maletas y váyase de la ciudad con su hijo. Esta noche. No quieres saber la razón, pero créeme, estás en peligro». Me puso el sobre en las manos y se marchó sin decir nada más, dejándome parado en la entrada de mi casa, con lo que parecía una bomba en la mano. Sabrina había desaparecido dentro de la casa. La oía arriba, moviéndose rápido, abriendo y cerrando cajones. Alex estaba a mi lado, confundida y asustada. «¿Papá? ¿Qué pasa?» Bajé la vista al sobre que tenía en las manos. Mi nombre estaba escrito en mayúsculas, junto con un sello de aspecto oficial que no reconocí. «Entra, amigo. Mira la tele un rato mientras averiguo esto». Alex dudó, asintió y entró corriendo en la casa. Esperé a oír encender la televisión antes de abrir el sobre. El primer documento era un informe de análisis de ADN. La sangre de Sabrina comparada con muestras de escenas del crimen en 3 estados diferentes. El segundo fue una alerta federal con la foto de Sabrina y una lista de cargos que me hicieron temblar las manos. Fraude, robo de identidad, conspiración para cometer asesinato. El tercer documento fue el que me hizo caer de bruces en la entrada. Un informe toxicológico que muestra rastros de anticongelante en las muestras de sangre que le había dado esta noche.
y una nota escrita a mano por Mira. Revisa tu comida, revisa tus medicamentos, revísalo todo. Entré corriendo a la casa, con el corazón latiéndome con fuerza. Primero la cocina. Abrí el refrigerador buscando algo que pudiera haber sido manipulado. El jugo de naranja que le encantaba a Alex. La crema para el café que usaba todas las mañanas. Entonces, me acordé de mi medicamento. Había estado tomando pastillas para la presión arterial durante 6 meses desde mi último chequeo médico, cuando el médico dijo que tenía los valores demasiado altos. Encontré el frasco en el botiquín del baño y saqué unas pastillas. Parecían normales, pero al ponerlas a contraluz, vi pequeños agujeros donde alguien había inyectado algo con una aguja. Mi esposa me estaba envenenando. Darme cuenta fue como un golpe físico. Me aferré al lavabo del baño, mirándome fijamente en el espejo. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Qué tan cerca estuve de...? Grité con el pánico subiendo por mi garganta. ¿Qué cenaste? Solo un sándwich, respondió. Y jugo. El jugo. Corrí a la cocina, agarré el envase de jugo de naranja y lo olí. Olía normal, pero eso no significaba nada. Lo tiré por el fregadero con las manos temblorosas. Arriba, Sabrina seguía moviéndose. La oía al teléfono hablando en voz baja y urgente. Subí las escaleras sigilosamente pegada a la pared para evitar los crujidos que había memorizado con los años. No, todavía no lo sabe, decía ella. Pero Mira lo asustó. Necesitamos ir más rápido. Una pausa. No me importa lo que piense Logan. El niño es un lastre. Ambos lo son. Otra pausa más larga esta vez. Bien. Mañana por la noche. Pero cuando termine con este lugar. Bajé las escaleras con cuidado pensando a mil. Mañana por la noche. Fuera lo que fuese que Sabrina estuviera planeando, tenía menos de 24 horas para pensar cómo protegernos a Alex y a mí. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Que mi esposa podría estar intentando envenenarme basándose en la advertencia de un desconocido en un banco de sangre, que estaba susurrando por teléfono sobre actuar con mayor rapidez y asumir responsabilidades. No. Necesitaba pruebas. Pruebas reales. Y sabía exactamente cómo conseguirlo. Esperé a que Sabrina se durmiera antes de actuar. Ella se acostó con normalidad, incluso con cariño, besándome la mejilla y murmurando algo sobre estar cansada de su voluntariado. La actuación fue impecable, pero ahora podía verla como lo que era un acto diseñado para mantenerme tranquilo mientras ella planeaba mi asesinato. Mi oficina en casa estaba en el sótano, una habitación sin ventanas, que había convertido en una fortaleza de alta tecnología con los años. Múltiples monitores, discos duros, cifrados y suficiente equipo de vigilancia para poner celosa a la NSA. La ciberseguridad no era solo mi trabajo, era mi obsesión. Activé mis sistemas y me puse a trabajar. Sabrina creía tener cuidado con su huella digital, pero había cometido un error crucial. Se había casado con alguien que entendía mejor la tecnología que el engaño. Su portátil era un blanco fácil, compartíamos la misma red Wi-Fi, y yo había instalado un software de monitoreo años atrás, después de que Alex entrara en algunos sitios web inapropiados. Lo que empezó como control parental se convirtió en una ventana a la vida secreta de mi esposa. Lo primero que descubrí fue la aventura. Meses de mensajes de texto entre Sabrina y Logan, mi socio, mi supuesto mejor amigo. Los mensajes empezaron bastante inocentes, quejas sobre el trabajo, bromas sobre conocidos en común, pero rápidamente se convirtieron en algo que me revolvió el estómago. ¡Qué ganas de verte mañana! Estaré en la reunión de Henderson hasta las 6. Por cómo me miraste anoche durante la cena me dieron ganas de arrastrarte arriba. Pronto ya no tendremos que andar a escondidas, solo ten paciencia. Revisé cientos de mensajes viendo cómo mi matrimonio se desmoronaba en tiempo real. Se habían estado reuniendo en el motel Riverside, un lugar sórdido en la carretera que alquilaba habitaciones por hora. Llevaban meses, quizá años planeándolo, pero el romance fue solo el principio. Escondidos en una carpeta cifrada en el portátil de Sabrina, encontré documentos que hacían que el adulterio pareciera una multa de aparcamiento, extractos bancarios que mostraban grandes depósitos de efectivo de fuentes desconocidas,
documentos de identidad falsos con la foto de Sabrina, pero con nombres diferentes. Y lo más incriminatorio, un expediente detallado sobre algo llamado el protocolo. El protocolo era una guía paso a paso para asesinar a un cónyuge y hacerlo parecer natural. Comience con pequeñas dosis de anticongelante mezcladas con alimentos o medicamentos. Aumente gradualmente la dosis a lo largo de varios meses. La víctima parece padecer insuficiencia renal, una afección médica trágica, pero común. Para cuando alguien sospechara un envenenamiento, sería demasiado tarde para salvarlo. El archivo incluía una cronología. Me habían marcado para morir hacía 6 meses, justo cuando empecé a tomar medicamentos para la presión arterial. Sabrina me había estado matando poco a poco, y yo le había estado agradeciendo por cuidar tan bien de mi salud. Pero había más. Sabrina no solo planeaba matarme, también planeaba matar a Alex. Un documento aparte describía cómo una viuda afligida podría perder trágicamente a su único hijo en un accidente poco después de perder a su marido por enfermedad. La indemnización del seguro sería sustancial suficiente para que Sabrina y Logan desaparecieran y comenzaran una nueva vida en algún lugar sin tratados de extradición. Me recosté en la silla observando la evidencia en la pantalla. Mi esposa y mi mejor amigo planeaban asesinarnos a mí y a mi hijo por dinero. Lo más inteligente sería llamar a la policía de inmediato, llevar estas pruebas al FBI, arrestar a Sabrina y Logan y proteger a Alex. Pero no me sentía especialmente listo. Estaba furioso. Estas dos personas me habían traicionado de la peor manera posible. Me habían mirado a los ojos, habían compartido comidas conmigo, habían fingido preocuparse por mí mientras planeaban mi muerte. Pensaban que era débil, estúpida y fácil de manipular. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Pasé las siguientes 4 horas colocando trampas digitales por toda la casa. Todos los dispositivos conectados a nuestra red, el televisor inteligente, las cámaras de seguridad, incluso el refrigerador, se convirtieron en parte de un sistema de vigilancia que grababa todo lo que Sabrina hacía. Instalé keyloggers en su laptop y teléfono, lo que me dio acceso a cada mensaje que enviaba, cada sitio web que visitaba, cada llamada que hacía. Pero lo más importante, comencé a plantar mis propias pruebas. Creé cuentas de correo electrónico falsas y envié mensajes anónimos a Logan advirtiéndole que Sabrina era peligrosa, que había matado antes y que volvería a hacerlo. Alteré los registros bancarios para que pareciera que Sabrina había estado robando dinero de nuestras cuentas conjuntas. Incluso, creé perfiles falsos en redes sociales para publicar sobre actividades sospechosas en el motel Riverside. Si querían jugar, les mostraría cómo era un jugador de verdad. Por la mañana, tenía pruebas suficientes para destruirles la vida y un plan para asegurarme de que supieran exactamente quién era el responsable. Sabrina bajó a las 7:30 con un aspecto renovado y hermoso. Me preparó café y me preguntó qué tal me había ido el día haciendo el papel de esposa devota con una destreza digna de un premio de la academia. «Te ves cansada», dijo, tocándome la frente con fingida preocupación. «¿Te sientes bien?» «Es que no podía dormir», respondí aceptando el café que me ofreció. Ya lo había probado con una tira química limpio por ahora. ¿Malas pesadillas? Asintió con compasión y siguió con su rutina matutina, revisando su teléfono, maquillándose y vistiéndose para otro día de fingir ser humana. Esperé a que se fuera a su clase de yoga antes de poner en marcha la siguiente fase de mi plan. El motel Riverside era tan cutre como lo había imaginado: pintura descascarada, un neón roto y un estacionamiento que parecía la escena de un crimen inminente. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. A las 11:15, el BMW de Logan entró. 5 minutos después, el Mercedes de Sabrina llegó. Se encontraron en la puerta de la habitación 237, abrazándose como amantes en una novela romántica. Habría sido conmovedor si no estuvieran planeando asesinarme. Esperé a que entraran antes de actuar. La oficina del motel estaba a cargo de un hombre mayor que parecía haber perdido el interés en todo hacía años.
Le enseñé mi licencia de investigador privado, una falsa que había creado esa mañana, y le expliqué que estaba reuniendo pruebas para un divorcio. Habitación 237. Dije deslizando un billete de $100 por el mostrador. Necesito saber cuánto tiempo llevan reunidos aquí. El anciano se guardó el dinero sin dudarlo. Todos los martes y viernes durante unos 6 meses. Siempre paga en efectivo y deja el coche por separado. Muy discreto. ¿Algún otro detalle? La mujer tiene mal carácter. La oí gritarle al tipo hace unas semanas. Algo sobre seguir el plan no descuidar las cosas, se encogió de hombros. Pensé que solo era un drama de pareja. Le di las gracias y volví a mi coche preparando una cámara de largo alcance para documentar su aventura. No necesitaba las fotos como prueba. Ya tenía suficientes pruebas digitales para enterrar a ambos, pero quería que supieran que los habían vigilado, estudiado, expuesto. Salieron de la habitación 1 hora después. Logan parecía satisfecho y Sabrina, calculadora. Incluso desde la distancia, la vi revisando su teléfono, probablemente leyendo los mensajes anónimos que le había estado enviando toda la mañana. Esa noche, estaba esperando en la sala cuando Sabrina llegó a casa. Parecía agitada, distraída. Las alertas anónimas estaban funcionando. ¿Qué tal el yoga?, pregunté con inocencia. Bien, espetó, pero luego se contuvo y suavizó el tono. Lo siento, solo estoy estresada por el trabajo. ¿Puedo ayudar en algo? Me miró un buen rato y me pregunté si estaría considerando decirme la verdad. Entonces, sonrió con esa sonrisa perfecta y vacía. No, no es nada. Solo un drama con el cliente. Cenamos juntos los tres, sentados a la mesa como una familia normal. Alex charlaba sobre su día en la escuela, mientras Sabrina y yo charlábamos educadamente, fingiendo no saber lo que el otro pensaba. Después de que Alex se acostara, Sabrina intentó seducirme. Fue una maniobra calculada diseñada para desestabilizarme y evitar que sospechara. Llevaba el negligé negro que le había regalado para nuestro aniversario, el que según ella era demasiado incómodo. Sirvió vino y puso música suave, creando el ambiente romántico que no habíamos compartido en años. He estado pensando en nosotros, dijo, pasándome los dedos por el pelo, en cómo nos hemos distanciado últimamente. ¿De verdad? Sabes que sí. Me besó el cuello, sus labios suaves contra mi piel. Pero aún no es tarde para arreglar las cosas. La dejé continuar, haciendo el papel de esposo devoto, mientras mis cámaras ocultas lo grababan todo. Ella era buena en esto: la seducción, la manipulación, las mentiras envueltas en seda y perfume. Si no hubiera sabido lo que sabía, quizá le habría creído. Pero entonces, cometió un error. Me susurró al oído. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, como una confesión. Sabrina se quedó paralizada al darse cuenta de lo que había dicho. Pero ya era demasiado tarde. Se me había caído la máscara y había visto la verdad que se escondía bajo la máscara. ¿Cómo me acabas de llamar?, pregunté, en voz baja. Nada. No dije nada. Pero su rostro estaba pálido y le temblaban las manos. Me llamaste Logan. No, yo... Me llamaste por el nombre de tu amante mientras intentabas seducirme en nuestra habitación. Me puse de pie, apartando suavemente sus manos de mi pecho. ¿Cuánto tiempo, Sabrina? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi mejor amiga? Podría haberlo negado. Podría haber intentado manipularme, hacerme creer que la había entendido mal. En cambio, hizo algo que no esperaba. Ella se rió. Por fin lo has descubierto, dijo con una voz completamente distinta, más fría. Me preguntaba cuándo me alcanzarías. Logan dijo que eras demasiado estúpido para darte cuenta, pero te di más crédito. Así que es verdad. Oh, todo es verdad. La aventura, las mentiras, todo lo que probablemente estés imaginando ahora mismo. Se levantó y se acercó a la ventana mirando nuestra tranquila calle suburbana. La única pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Podría haberle contado sobre las pruebas que había reunido, las trampas digitales, que había tendido los mensajes anónimos que estaban volviendo paranoico a Logan. En cambio, me hice el tonto. No sé, dije. Supongo que necesito tiempo para pensar. Se volvió hacia mí, y por un instante,
Vi algo parecido a la compasión en sus ojos. Tiempo, repitió. Eso es lo único que no tienes, Ethan. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, ya se dirigía a la puerta. ¿A dónde vas? A casa de Logan tenemos cosas que hablar. Me dejó plantada en nuestra habitación rodeada por los restos de nuestro matrimonio y la creciente certeza de que mañana por la noche, lo que fuera que tuvieran planeado, sería mi última oportunidad de salvarnos a Alex y a mí. Esperé hasta oír su coche salir de la entrada antes de volver a mi oficina. Las cámaras lo habían grabado todo, incluida su confesión, pero lo más importante, el rastreador GPS que había instalado en su coche, me diría exactamente a dónde iba y cuánto tiempo se quedó allí. Era hora de visitar a Logan. La casa de Logan era un monumento a todo lo que alguna vez soñé. Paredes de cristal, muebles minimalistas y suficientes aparatos de alta tecnología, como para que mi espacio pareciera un baúl de juguetes. La compró después del primer gran contrato de nuestra empresa, alegando que necesitaba espacio para recibir clientes. Ahora me di cuenta de que era el lugar perfecto para planear asesinatos. No me molesté en llamar. Logan me había dado una llave hacía años cuando éramos amigos, cuando creía conocer al hombre con el que trabajaba. Entré por la puerta lateral y caminé sigilosamente por la cocina, a oscuras, hacia el sonido de voces en la sala. «Te dije que no te descuidaras», decía Sabrina. «Esos mensajes que has estado recibiendo no son aleatorios, alguien lo sabe». «Probablemente solo sea spam», respondió Logan, pero noté la incertidumbre en su voz. «Algún troll de Internet intentando molestar a la gente». «Los trolls de Internet no saben nada de anticongelante, Logan. No conocen el protocolo». Me acerqué sigilosamente, manteniéndome en la sombra. A través de la puerta, los vi sentados en el caro sofá de cuero de Logan Sabrina, paseándose mientras Logan tomaba un whisky. «Quizás deberíamos cancelarlo», dijo Logan. «Busca otra solución». Sabrina dejó de pasearse y lo miró fijamente. «¿Otra solución? Llevamos 8 meses planeándolo. Llevo 6 meses envenenando lentamente a mi marido. No hay otra opción. Pero si alguien sospecha, nos apresuramos». La voz de Sabrina era gélida. «Mañana por la noche, como habíamos planeado, primero el chico, luego Ethan. Que parezca un final de vida propia con asesinato. Un padre afligido mata a su hijo y luego se suicida». Logan dejó su whisky con manos temblorosas. «Dios mío, Sabrina. Cuando lo sugeriste por primera vez, dijiste que serían causas limpias y naturales. Los planes cambian. Lo importante es que ambos acaben muertos y nosotros nos hagamos ricos. Ya había oído suficiente». Entré en la sala, aplaudiendo lentamente. «Bravo», dije. De verdad, eso fue hermoso. La esposa cariñosa, la amiga leal, la trama de asesinato perfecta. Deberían escribir un libro. Ambos se giraron hacia mí. Logan se puso de pie de un salto y tiró su bebida. Sabrina sonrió como si me hubiera estado esperando. «Hola, Ethan. ¿Tardaste demasiado? Disculpa la espera. Estaba ocupado documentando tu confesión». Levanté mi teléfono y les mostré la aplicación de grabación que llevaba funcionando desde que entré en casa. Cada palabra con un audio nítido debería ser una escucha interesante en tu juicio. La cara de Logan palideció. «Ethan, puedo explicarlo». «¿Explicar qué? ¿Cómo te has estado acostando con mi esposa mientras la ayudabas a planear mi asesinato? ¿Cómo te has estado sentando frente a mí en reuniones de negocios sabiendo que ibas a matarme? Por favor, Logan, me encantaría escuchar esa explicación. No se suponía que pasara así», dijo Logan con la voz apenas por encima de un susurro. «El asunto sí, pero lo otro fue idea suya», dijo Sabrina riendo con un sonido como el de un cristal roto. «No seas patético, Logan. Fuiste tú quien sugirió el anticongelante. Tú fuiste quien dijo que también teníamos que matar al chico». «Mientes». Lo soy. Sabrina se giró hacia mí con una sonrisa cada vez más amplia. «Díselo, Ethan. Dile lo que encontraste en su computadora». La miré confundida. «¿De qué hablas? ¿Aún no has revisado los archivos de Logan Eye? ¡Qué rico!». Se acercó a la computadora de Logan y la encendió. «Muéstrale la etiqueta del seguro, Logan. Muéstrale quién ideó el protocolo». Logan se acercó a la computadora, pero yo fui más rápido. Lo empujé hacia el sofá y tomé el control del teclado.
Tardé menos de 30 segundos en entender de qué hablaba Sabrina. La carpeta contenía docenas de archivos, todos relacionados con el asesinato de Alex y de mí. Pero estos archivos eran más antiguos que los que encontré en el ordenador de Sabrina. Mucho más antiguos. Algunos databan de hace casi 2 años. Logan creó el protocolo, explicó Sabrina disfrutando cada palabra. Investigó los métodos, planificó el cronograma e incluso seleccionó las pólizas de seguro necesarias para que valiera la pena. Yo solo era el sistema de entrega. Revisé los archivos. Mi ira crecía con cada documento. Logan no solo me había traicionado. Había planeado matarme desde antes de que empezara la aventura. Todo había sido idea suya. Hijo de bruja, dije girándome para mirarlo. 2 años. Llevas 2 años planeando esto. La cara de Logan se arrugó. Nunca quise que llegara tan lejos. Empezó como una fantasía. Solo pensar en cómo sería la vida sin ti. Entonces, Sabrina encontró los archivos y dijo que sí podíamos hacerlo. Así que decidiste asesinarnos a mí y a mi hijo por dinero. No era cuestión de dinero. Logan se puso de pie y su miedo se transformó en ira. Era por ella. He estado enamorado de Sabrina desde la universidad, incluso antes de que la conocieras. Conseguiste todo lo que quería la chica. La familia, la vida perfecta, y ni siquiera lo apreciaste. Así que decidiste quitártelo. Yo decidí reclamar lo que debería haber sido mío desde el principio. La confesión quedó en el aire entre nosotros. No se trataba solo de dinero, ni siquiera de la aventura. Se trataba de celos, resentimiento y 20 años de odio oculto. Bueno, dije por fin esto ha sido instructivo, pero creo que es hora de llamar a la policía. Saqué mi teléfono, pero antes de que pudiera marcar, Sabrina habló. Yo no haría eso si fuera tú. ¿Por qué no? Porque mientras tú jugabas a detectives, nosotros jugábamos al ajedrez. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Logan, cuéntale lo de las pólizas de seguro. Logan se secó la cara con las manos. Contratamos pólizas para ti y Alex hace 6 meses. Si mueren por causas naturales, Sabrina recibirá $2 millones. Pero si te asesinan, no recibe nada. ¿Y qué? Así que necesitábamos asegurarnos de que tu muerte pareciera natural. Pero ahora que conoces el plan, Sabrina se volvió hacia mí. Bueno, ahora tenemos que ser creativos. ¿De qué estás hablando? La policía nunca creerá tu historia, dijo Logan, ganando confianza. Un esposo afligido, enloquecido por la infidelidad de su esposa, irrumpe en la casa de su mejor amigo y hace acusaciones descabelladas sobre planes de asesinato. Cuando encuentren tu cuerpo, mañana por la mañana, parecerá que has perdido la vida. La culpa de descubrir la infidelidad, la vergüenza de tu violento colapso de esta noche. Entendí lo que decían. Me vas a matar aquí esta noche. Vamos a defendernos, corrigió Sabrina. Irrumpiste en la casa de Logan, nos amenazaste, nos atacaste. No tuvimos más remedio que contraatacar. Logan ya se dirigía a un cajón de su escritorio. No esperé a ver qué buscaba. Agarré el objeto pesado más cercano, un premio de cristal del primer gran éxito de nuestra compañía, y se lo lancé a la cabeza. El cristal le dio en la sien y cayó al suelo con fuerza con la sangre a borbotones de la herida. Sabrina gritó y se abalanzó sobre mí con sus uñas cuidadas apuntando a mis ojos. La sujeté por las muñecas y la aparté. Pero ella volvió a atacarme esta vez, agarrando un cuchillo de cocina de la encimera. Ella blandió el arma con furia y la hoja falló mi garganta por centímetros. Deberías haber muerto en silencio, siseó cortándome de nuevo. Ahora Alex podrá ver a su padre desangrarse. La mención del nombre de mi hijo me invadió una oleada de ira. Agarré la muñeca de Sabrina y la retorcí hasta que soltó el cuchillo. Luego, la empujé con fuerza contra la pared. «Aléjate de mi hijo», le dije con la cara a centímetros de la suya. «Si siquiera piensas en hacerle daño yo, ¿qué harás?». Sonrió incluso con mis manos alrededor de su garganta. «Matarme adelante, Ethan. Muéstrame qué clase de hombre eres en realidad». Por un momento estuve tentado. Sería muy fácil presionar un poco más para acabar con esta amenaza para Alex de una vez por todas. Pero eso haría que me gustaran y no estaba listo para cruzar esa línea. En cambio, la solté y retrocedí. No dije voy a hacer algo peor. Voy a destruirte.
Logan se removía en el suelo con el pelo manchado de sangre. Sabrina se frotaba la garganta con el maquillaje perfecto corrido y el pelo despeinado. Ambos parecían más pequeños, menos peligrosos. «No puedes probar nada», dijo Sabrina. «Es tu palabra contra la nuestra». Volví a levantar el teléfono. «En realidad, es tu confesión grabada contra tu confesión grabada, además de toda la evidencia digital que he estado recopilando durante las últimas 24 horas, registros bancarios, mensajes de texto, grabaciones de vigilancia del motel, datos de rastreo GPS, que muestran exactamente dónde has estado y cuándo». Se pusieron pálidos. Pero la cosa es que continué. «No voy a ir a la policía. Todavía no. ¿Qué quieren jugar? Juguemos. Tienen hasta mañana por la noche para convencerme de que no destruya sus vidas. Impresióname. Muéstrame por qué debo tener piedad». Caminé hacia la puerta pasando por encima del cuerpo quejumbroso de Logan. «Ah, y Logan, quizás quieras revisar el correo electrónico de tu empresa mañana. Envié algunos archivos interesantes a nuestros clientes más importantes. Algo sobre malversación y fraude debería dar pie a conversaciones interesantes». Los dejé allí sangrando y destrozados, y conduje a casa por las tranquilas calles de nuestro barrio. Mañana por la noche, habían dicho. Lo que fuera que hubieran planeado para mañana por la noche, se suponía que sería el fin de Alex y de mí. En cambio, iba a ser el comienzo de su pesadilla. Pasé el resto de la noche convirtiendo nuestra casa en una fortaleza. El sistema de casa inteligente que había instalado a lo largo de los años no era solo por comodidad, era una red de seguridad integral que podía monitorear cada entrada, cada ventana y cada movimiento en un radio de 15 metros alrededor de nuestra propiedad. Activé cámaras que había olvidado haber instalado, instalé sensores de movimiento en el patio trasero y programé el sistema para que me avisara si alguien respiraba cerca de nuestra casa. Pero la tecnología era solo una parte de la solución. También me preparé para una confrontación física. El sótano tenía una habitación oculta detrás de mi oficina, originalmente diseñada como refugio contra tornados, pero ahora funcionaba como habitación segura. La llené de comida, agua y equipo de comunicación. Si las cosas salían mal, Alex podría esconderse allí mientras yo me ocupaba de Sabrina y Logan. También preparé algunas sorpresas para mis posibles asesinos. El porche delantero tenía tablas sueltas que llevaba meses queriendo arreglar. En lugar de repararlas, las aflojé aún más y les puse sensores de presión. Cualquiera que las pisara se caería, probablemente fracturándose un tobillo en el proceso. La puerta trasera tenía un nuevo sistema de seguridad, una descarga de alto voltaje que daba una descarga dolorosa, pero no letal, a cualquiera que intentara forzar la entrada. Las escaleras del sótano estaban equipadas con un cable trampa que hacía que cualquier intruso cayera contra la pared de hormigón del fondo. No planeaba matar a nadie, pero quería que supieran que habían estado en una pelea. Alex se despertó temprano, probablemente percibiendo la tensión en la casa. Le preparé el desayuno e intenté actuar con normalidad, pero era demasiado listo para dejarse engañar. «Papá, ¿de verdad se van a divorciar tú y mamá?». Me senté con el café y miré a mi hijo. 10 años, con mi pelo oscuro y los ojos verdes de Sabrina, tratando de entender por qué su mundo se estaba desmoronando. Probablemente dije, «Pero eso no cambia nada, entre tú y yo. ¿Tendré que elegir con quién vivir?». La pregunta me dio un puñetazo en el estómago. Si Sabrina no hubiera planeado asesinarnos a ambos, si esto fuera un divorcio normal, la respuesta sería complicada. Batallas por la custodia, abogados, años de peleas por el régimen de visitas. Pero este no fue un divorcio normal. «Vivirás conmigo», dije. Tu mamá está pasando por un momento difícil. Necesita ayuda que yo no puedo darle». Alex asintió solemnemente. «¿Es por eso que el tío Logan ya no viene cuando estás en casa? ¿A qué te refieres? Antes venía cuando estabas en el trabajo, pero ahora solo viene cuando no estás. Y mamá se pone rara cuando lo menciono en boca de niños». Mi hijo de 10 años se dio cuenta de la aventura antes que yo. «El tío Logan y yo ya no somos amigos», dije, «y no puede entrar en esta casa. Si lo ves aquí cuando no estoy, llámame enseguida, ¿vale? ¿De acuerdo?».
Alex terminó su cereal y agarró su mochila. «Papá, ¿corremos peligro?» La franqueza de la pregunta me dejó atónito. «¿Por qué preguntas eso? Porque te comportas como si lo estuviéramos». La forma en que no paras de mirar el móvil, asomando la cabeza por las ventanas y haciéndome preguntas sobre mamá y el tío Logan. Es como si tuvieras miedo de algo. Me arrodillé para que estuviéramos a la altura de los ojos. No tengo miedo, amigo. Solo estoy siendo cuidadoso. A veces los adultos tenemos que lidiar con problemas complicados, y ser cuidadoso es lo más inteligente. Como cuando revisas debajo de mi cama si hay monstruos aunque ambos sabemos que no son reales. Algo así. Llevé a Alex a la escuela yo mismo tomando una ruta que me permitía ver si alguien nos seguía. Las calles estaban despejadas, pero no podía quitarme la sensación de que nos vigilaban. La señora Henderson, la maestra de Alex, me recibió en la puerta del aula. «Señor Marks, ¿podría hablar con usted un momento?» Salimos al pasillo y ella bajó la voz. «Quería informarle que ayer llamaron a la escuela preguntando por Alex. Dijeron ser de su compañía de seguros para verificar la información de la matrícula. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Su horario, a qué hora lo recogen si vuelve a casa andando o en autobús? No les di ninguna información, claro, pero pensé que debería saberlo. ¿Dieron algún nombre?» Una mujer llamada Sarah Mitchell. Dijo que llamaba de parte de Prudential Life Insurance. No reconocí el nombre, pero apuesto a que era Sabrina o alguna de sus socias. Estaban recopilando información planeando el ataque. «Si alguien más llama preguntando por Alex, no le digan nada», dije. «Y si alguien aparece aquí diciendo ser familiar o amigo, llámenme de inmediato». La señora Henderson asintió con el rostro serio. «¿Alex corre algún peligro? Espero que no, pero prefiero la paranoia a lamentar». Salí de la escuela y conduje hasta la comisaría intentando decidir cuánto contarles. El problema era que la mayoría de mis pruebas se obtuvieron por medios ilegales, pirateando el ordenador de Sabrina, instalando dispositivos de rastreo, allanando la casa de Logan. Un buen abogado podría conseguir que todo se desestimara en el tribunal, pero tal vez yo podría sembrar la semilla, hacer que pensaran en Sabrina y Logan como sospechosos si algo nos pasaba a Alex y a mí. El detective Ray O'Malley era un hombre de aspecto cansado, de unos 50 años, que parecía más interesado en su café que en mi historia. Le di la versión desinfectada. Sospechaba que mi esposa tenía una aventura con mi socio y me preocupaban unos mensajes amenazantes que había recibido. «¿Qué clase de mensajes amenazantes?», preguntó O'Malley, sin levantar la vista de sus papeles. «Mensajes anónimos que decían que me cuidara, que los accidentes le pasan a la gente que no se preocupa por sus propios asuntos. ¿Trajiste tu teléfono?». Le enseñé los mensajes falsos que había creado esa mañana. Eran lo suficientemente vagos como para ser creíbles, pero lo suficientemente específicos como para establecer un patrón. «Podrían ser niños», dijo O'Malley. «Podría ser spam. Podría ser el novio de tu esposa, intentando asustarte. Eso es lo que me preocupa. ¿Quieres solicitar una orden de alejamiento?». «Todavía no, pero quería dejar constancia de esto por si acaso ocurre algo». O'Malley finalmente levantó la vista de sus papeles. Algo así como que: «No lo sé, pero si mi esposa y su novio están planeando algo, quiero que quede constancia de que me preocupaba». Me observó un buen rato y luego tomó algunas notas en su expediente. «Estaremos atentos», dijo. «Pero a menos que hagan algo abiertamente amenazante, no hay mucho que podamos hacer». Salí de la comisaría frustrado pero no sorprendido. La policía no me ayudaría hasta que Sabrina y Logan hicieran su jugada. Para entonces, podría ser demasiado tarde. Pasé la tarde en la oficina, intentando mantener cierta normalidad mientras monitoreaba mis sistemas de seguridad remotamente. Logan no se presentó a trabajar, lo cual no me sorprendió, dado el estado en que lo había dejado, pero su ausencia me dio acceso a su computadora y sus archivos. Lo que encontré allí confirmó mis peores temores. Logan llevaba más de un año malversando dinero de nuestra empresa, desviando fondos a cuentas en el extranjero. También había estado vendiendo la información de nuestros clientes a la competencia, perjudicando nuestro negocio mientras planeaba asesinarme. El hombre al que le había confiado mi sustento había estado destruyendo sistemáticamente
todo lo que habíamos construido juntos. Pero también encontré algo útil, un plan detallado para el ataque de esta noche. Planeaban entrar en nuestra casa a las 11 de la noche cuando supusieron que Alex y yo estaríamos durmiendo. Logan desactivaría el sistema de seguridad usando códigos de acceso que había robado de mi computadora meses atrás. Sabrina se encargaría de los asesinatos haciéndolo parecer un allanamiento de morada fallido. El plan era detallado, profesional y completamente erróneo respecto a mis capacidades. Pasé el resto de la tarde preparando mi contraataque. A las 3:30 recogí a Alex del colegio y lo llevé a casa de mi hermana al otro lado de la ciudad. Le dije que tenía algunos asuntos de trabajo y que necesitaba que Alex se quedara allí unos días. No hizo muchas preguntas, lo cual agradecí. Por favor, tía Sara, le dije a Alex al dejarlo. Te llamo mañana. ¿No vienes esta noche? Tengo cosas que hacer primero. Cosas de adultos. Me abrazó más fuerte de lo habitual. Ten cuidado, papá. Lo haré, amigo. Lo prometo. Conduje a casa mientras el sol se ponía. Mi casa se veía tranquila e inocente bajo la luz del crepúsculo. Los vecinos hacían barbacoas, los niños jugaban en los jardines, los perros les ladraban a las ardillas. Vida suburbana normal, completamente inconsciente de que una guerra estaba a punto de estallar. Aparqué en el garaje y activé mis sistemas de seguridad. Todas las cámaras grababan, todos los sensores estaban activados, todas las trampas estaban preparadas. Si Sabrina y Logan quisieran jugar a la invasión de casa, les daría una partida inolvidable. A las 10:45 apagué todas las luces y me ubiqué en el sótano observando los monitores que mostraban cada ángulo de mi propiedad. A las 11:03 vinieron. Logan se acercó desde el patio trasero, moviéndose con cuidado entre las sombras. Vestía ropa oscura y llevaba lo que parecía una palanca. El vendaje de la noche anterior en su cabeza era visible incluso en la cámara infrarroja. Sabrina venía por delante vestida como una corredora por si alguien la veía. Llevaba una bolsa grande colgada del hombro, probablemente con las herramientas que planeaba usar para orquestar nuestros asesinatos. Creían ser astutos, coordinando su ataque desde dos direcciones. Lo que no sabían era que los había estado observando planear esto durante horas, a través de los dispositivos de rastreo que había instalado en sus autos. Logan llegó primero a la puerta trasera y sacó un pequeño dispositivo electrónico, probablemente un inhibidor de señal diseñado para desactivar mi sistema de seguridad. Lo fijó al marco de la puerta y esperó a que la luz verde le indicara que el sistema estaba caído. Esperó un buen rato. El inhibidor estaba diseñado para funcionar con sistemas de seguridad estándar, no con el cifrado de grado militar que yo usaba. Mientras Logan se quedaba allí parado como un idiota esperando a que la tecnología lo salvara, activé el sistema de descargas de alto voltaje. El grito que soltó probablemente se escuchó a 3 cuadras de distancia. Logan cayó con fuerza convulsionando su cuerpo, mientras 50.000 voltios lo recorrían. La descarga estaba diseñada para incapacitarlo, no para matarlo, pero lo dejó retorciéndose en mi porche trasero como un pez en el agua. Sabrina oyó el grito y corrió alrededor de la casa. Vio a Logan en el suelo y comprendió de inmediato que su plan había salido mal. Ethan gritó: «Sé que estás ahí. Necesitamos hablar». Activé los altavoces externos que instalé precisamente para esta situación. «Estamos hablando». Mi voz resonó por el patio. «Estás invadiendo mi propiedad con la intención de asesinar. Estoy defendiendo mi hogar y mi familia. No tiene por qué ser así. Tienes razón. Podrías haber pedido el divorcio. Podrías haberte llevado la mitad de todo y marcharte. En cambio, decidiste envenenarme y asesinar a mi hijo». Sabrina miró a su alrededor frenéticamente, probablemente intentando averiguar dónde estaban escondidas las cámaras. «Nunca quise lastimar a Alex. Mentiroso. Te oí planeándolo. Te grabé planeándolo». Se quedó callada un momento, probablemente intentando pensar en una nueva estrategia. «¿Qué quieres, Ethan?» «Dinero. Te daré lo que quieras. Lo que quiero es que sufras como me hiciste sufrir. Lo que quiero es que todos sepan qué clase de monstruo eres en realidad». Activé el sistema de riego empapando a Sabrina y a Logan con agua helada. Fue insignificante, pero se sintió bien. «Esto es una locura», gritó Sabrina. «No pueden retenernos aquí.
De hecho, yo sí puedo. Esta es mi propiedad y estás invadiendo la mía. Ya llamé a la policía. Llegarán en cualquier momento. Era mentira, pero surtió el efecto deseado. Sabrina empezó a retroceder hacia la calle, arrastrando consigo al semiconsciente Logan. «Esto no ha terminado», gritó. «Sí lo es», respondí por los altavoces. «Revisen su correo electrónico al llegar a casa». Los dos. Se alejaron a trompicones en la noche empapados y derrotados. Los observé a través de mis cámaras hasta que desaparecieron. Luego me recosté en mi silla y sonreí. La fase 1 estaba completa. Ahora venía la verdadera diversión. Les di 30 minutos para llegar a casa y revisar su correo electrónico antes de hacer mi siguiente movimiento. Los mensajes que les envié eran simples, pero devastadores. Para Logan, capturas de pantalla de su malversación, enviadas a todos los clientes con los que habíamos trabajado, junto con una explicación detallada de cómo les había estado robando tanto a la empresa como a ellos. Su reputación en el sector de la ciberseguridad estaba acabada. Para Sabrina, copias de todos los mensajes de texto de sus infidelidades enviadas a su madre, su hermana, su club de lectura y todos sus contactos en redes sociales. Pero lo más importante, había enviado las pruebas de su plan de asesinato a la oficina del FBI en Portland, junto con una cronología detallada de sus intentos de envenenarme. Para la mañana ambos estarían arruinados. Pero aún no había terminado. Salí de casa a medianoche, conduciendo por las calles vacías hasta la casa de Logan. Su coche estaba en la entrada y pude ver las luces encendidas en su sala, probablemente intentando averiguar cómo salvar su vida del desastre que yo había creado. Esta vez no fui a la puerta principal. En cambio, me puse a trabajar en su precioso BMW. El azúcar en el tanque de gasolina era un mito. En realidad, no dañaría el motor, pero un puñado de rodamientos en el cárter de aceite produciría un chirrido muy caro. Cortar las líneas de freno era demasiado peligroso, pero aflojarlas lo suficiente como para causar una fuga lenta lo dejaría varado en un lugar inconveniente. También le dejé un regalo en el parabrisas, una copia impresa de todos los correos electrónicos que había enviado sobre asesinarnos a Alex y a mí, junto con una nota escrita a mano. El FBI tiene copias de todo. Disfruta de la prisión. Luego fui al nuevo apartamento de Sabrina. Se había mudado de casa hacía 3 días, alegando que necesitaba espacio para pensar. Ahora sabía que se había estado preparando para nuestros asesinatos, creando una coartada, viviendo por separado. El apartamento estaba en un complejo de mala muerte en la zona menos agraciada de la ciudad, no el tipo de lugar donde normalmente atraparían a mi esposa muerta. Apropiado, dadas las circunstancias. Forcé la cerradura de su puerta, una habilidad que aprendí en una conferencia de ciberseguridad, sobre pruebas de penetración física, y entré. El lugar era un desastre, ropa por todas partes, botellas de vino vacías en la encimera, el caos desesperado de alguien cuya vida se desmoronaba. Instalé dispositivos de escucha en su dormitorio, y Sala luego pirateé su portátil e instalé un software de monitoreo que me daría acceso a todo lo que hacía en línea. Si planeaba un contraataque, quería saberlo con antelación. Pero lo más importante es que encontré algo inesperado. Escondida en su armario tras una pila de zapatos de diseñador, había una caja metálica con documentos que cambiaron todo lo que creía saber sobre mi esposa. El verdadero nombre de Sabrina era Sandra Mills. La buscaban por la muerte de sus 2 maridos anteriores, ambos fallecidos en circunstancias sospechosas. El primero supuestamente se autoeliminó tras perder su trabajo. El segundo falleció en un accidente de coche después de que su matrimonio empezara a tener problemas. Pero había más. Los documentos demostraban que Logan no era solo su amante. Era su cómplice en una estafa de larga data. Llevaban más de 5 años trabajando juntos, buscando hombres adinerados casándose con ellos, y luego matándolos para cobrar el seguro. Se suponía que yo sería la tercera víctima. Todo nuestro encuentro, nuestro noviazgo, nuestro matrimonio, había sido un montaje desde el principio. Me senté en su cama, rodeado de pruebas de la verdadera naturaleza de mi esposa,
e intenté procesar lo que estaba descubriendo. La mujer que amé, la madre de mi hijo, no existía. Era un personaje que Sabrina había creado para manipularme. Pero entonces, encontré el documento que hizo que todo lo demás palideciera en comparación. Alex no era mi hijo. La prueba de ADN estaba escondida en el fondo de la caja fechada, poco después del nacimiento de Alex. Logan era su padre biológico. Llevaba más de 10 años planeando esta estafa, esperando el momento oportuno para sacar tajada. Mi hijo, lo único bueno de mi matrimonio, la única razón por la que me quedé con Sabrina tanto tiempo, ni siquiera era mío. Debería haberme sentido devastado, traicionado, enfadado, destruido. En cambio, sentí algo completamente distinto. Alivio. Si Alex no era mi hijo biológico, no tenía que preocuparme por batallas por la custodia, ni por derechos de visita. Cuando Sabrina y Logan fueron a prisión, pude adoptar a Alex legalmente y darle un hogar de verdad con alguien que lo quisiera de verdad. El niño había sido tan víctima de su estafa como yo. Fotografié todos los documentos y los subí a mi servidor seguro, y luego devolví todo exactamente como lo encontré. Sabrina jamás sabría que estuve allí. Para cuando llegué a casa, eran casi las 3 de la mañana. Estaba agotada, pero no podía dormir. Demasiada adrenalina, demasiadas revelaciones, demasiados planes formándose en mi cabeza. Revisé mi sistema de seguridad y vi que Sabrina había vuelto a la casa mientras yo no estaba. Había intentado entrar por la ventana del sótano, probablemente con la esperanza de plantar pruebas que respaldaran su historia del allanamiento, pero la ventana tenía la alarma activada, y ella había activado todas las cámaras de la propiedad. Las imágenes la mostraban dando vueltas por la casa, como una depredadora probando cada entrada buscando puntos débiles. En un momento dado, se paró justo frente a mi cámara oculta y sonrió como si supiera que la estaba observando. «No puedes esconderte para siempre, Ethan», le dijo a la cámara. «Sabemos a qué escuela va Alex, dónde vive tu hermana y dónde trabajas». Fue una amenaza directa contra mi familia, grabada en alta definición. Le envié la grabación al detective O'Malley con una nota. «Esto es lo que me preocupaba, por favor avísame». Luego llamé a mi hermana. «Sara, soy Ethan. Necesito que lleves a Alex a casa de mamá y papá unos días». «¿Qué pasa, Sabrina? Está teniendo una crisis nerviosa», me amenazó, «y no quiero a Alex cerca hasta que lo solucione». Sara no me pidió detalles, lo cual agradecí. Prometió recoger a Alex de la escuela e ir directamente a casa de nuestros padres en New Hampshire. Con Alex a salvo, podría concentrarme en terminar con esto. Pasé el resto de la noche preparándome para lo que sabía que sería su ataque final. Estaban desesperados sus cuidadosos planes, estaban arruinados sus reputaciones destruidas. La gente desesperada cometía errores, y yo contaba con que cometieran uno grave. A las 7 de la mañana sonó mi teléfono. El número de Logan. «Hijo de bruja», dijo sin preámbulos. «Lo destruiste todo». «No, Logan, lo destruiste todo cuando decidiste asesinarme a mí y a mi hijo. Solo me aseguro de que todos sepan qué clase de persona eres en realidad. Ese niño ni siquiera es tuyo». «Lo sé, encontré la prueba de ADN anoche cuando entré en el apartamento de Sabrina». Silencio al otro lado de la línea. «¿Entraste? ¿De la misma forma que planeabas entrar en mi casa?» «La diferencia es que yo no fui a asesinar. Nunca le habríamos hecho daño a Alex. Mentiroso. Tengo grabaciones de ti planeando matarlo». Más silencio. «¿Qué quieres, Ethan? ¿Qué se necesita para terminar esto?» «Quiero que tú y Sabrina confiesen. Quiero que le cuenten todo a la policía. El romance, la malversación, el plan de asesinato, todo. Hazlo y me aseguraré de que Alex encuentre una buena familia en lugar de ir a un hogar de acogida. Y si no, entonces lo revelaré todo a los medios. La aventura, la estafa, los maridos anteriores que asesinó. Ambos serán famosos, pero no para bien». Logan guardó silencio mucho tiempo. «Ella nunca confesará», dijo finalmente. «Sabrina no se rinde. Prefiere quemarlo todo antes que admitir la derrota. Entonces, eso es lo que haremos. Lo quemaremos todo». Colgué y esperé. Vinieron por mí esa tarde. Esta vez, no en mi casa, habían aprendido la lección. Vinieron a mi oficina, como si fueran los dueños del lugar, Sabrina, con un vestido de diseñador, y Logan, con un traje caro, interpretando los papeles de esposa preocupada
y socio leal por última vez. Ethan, dijo Sabrina con la voz llena de falsa preocupación. Necesitamos hablar. Mi asistente Janet parecía confundida. Pensé que la señora Marks estaba... No pasa nada, Janet. Que pasen. Me siguieron a mi despacho y cerré la puerta. Buen trabajo, dije. Muy convincente. Casi me hace creer que de verdad te importa resolver esto pacíficamente. Sí, dijo Logan. Esto ha ido demasiado lejos. Hay gente que está sufriendo. Hay gente que lleva 10 años sufriendo. Solo estoy ajustando cuentas. Sabrina se acercó a mi escritorio y cogió una foto enmarcada de Alex. Es un niño precioso, dijo. Sería terrible que le pasara algo. ¿Es una amenaza? Es una llamada de atención. Te crees muy listo con tus cámaras, tus computadoras y tus pruebas digitales, pero sabemos dónde está. Sabemos exactamente dónde está. Se me heló la sangre. Si lo tocas, no tendremos que hacerlo, interrumpió Logan, porque harás exactamente lo que te digamos. Lo cual es... Sabrina dejó la foto y sonrió. Nos vas a transferir hasta el último centavo de tus cuentas. Nos vas a ceder tu mitad del negocio y vas a desaparecer. Y si no lo hago, entonces Alex desaparece primero. Para siempre. Los miré fijamente a estas dos personas, en las que una vez confié, y me di cuenta de que negociar era inútil. Nunca iban a parar, nunca se rendirían, nunca nos dejarían a Alex y a mí vivir en paz, lo que significaba que tenía que detenerlos yo mismo. De acuerdo, dije. Tú ganas. Parecían sorprendidos. Así sin más, preguntó Logan. Así de fácil. Transferiré el dinero, firmaré los papeles, lo que quieras. Pero tengo una condición. No estás en posición de poner condiciones, dijo Sabrina. Primero quiero ver a Alex. Quiero despedirme. Se miraron probablemente intentando decidir si era una trampa. Bien, dijo Sabrina finalmente. Pero vamos todos juntos y si intentas algo, no lo haré, ya queda claro. Estoy destrozado. Fue la actuación de mi vida y se la tragaron por completo. Salimos juntos de la oficina y caminamos hacia el estacionamiento como viejos amigos. Sugerí que lleváramos mi coche, alegando que quería conducir una última vez antes de perderlo todo. Accedieron probablemente, pensando que controlar el transporte les daba ventaja. Se equivocaron. Mi coche estaba equipado con más equipo de vigilancia que una patrulla. Cada palabra que decían, cada amenaza que lanzaban, se grababa y se transmitía a mi servidor seguro. Pero lo más importante, había programado el GPS para que nos llevara exactamente a donde quería ir. No a casa de mi hermana, donde Alex estaba a salvo. A la comisaría. ¿A dónde vamos?, preguntó Logan al girar hacia la calle principal. Te lo dije. A ver a Alex. Este no es el camino a casa de tu hermana. No, no lo es. Entré en el estacionamiento de la comisaría y apagué el motor. ¿Qué demonios haces?, preguntó Sabrina. Para terminar con esto, el detective O'Malley nos esperaba en la entrada junto con 2 agentes uniformados. Había llamado antes y le había enviado todas las pruebas que había reunido, incluyendo las grabaciones de nuestra conversación en mi oficina. Sabrina Mills y Logan Pierce, dijo O'Malley al bajar del coche. Ambos están arrestados por conspiración para cometer asesinato, fraude, malversación de fondos y una docena de cargos más. Intentaron huir, por supuesto. Logan avanzó unos 3 metros cuando uno de los agentes lo derribó. Sabrina avanzó un poco más, pero sus tacones de diseñador no estaban hechos para correr por el asfalto. Mientras los esposaban, Sabrina se volvió hacia mí con odio puro en los ojos. «¡Esto no ha terminado!», gruñó. «Saldré y cuando lo haga...» «No, no lo harás», dije con calma. «El FBI tiene pruebas que las vinculan con los asesinatos de sus anteriores maridos. Te enfrentas a cadena perpetua, probablemente sin libertad condicional». Entonces perdió la paciencia. Se apoyó en el coche patrulla, comprendiendo por fin que su larga estafa había llegado a su fin. Logan lloraba suplicándome que lo ayudara, prometiendo testificar contra Sabrina si le daba otra oportunidad. «Demasiado tarde para eso», le dije. «Deberías haber pensado en las consecuencias antes de decidir asesinar a un niño de 10 años». Los subieron a autos separados
y se los llevaron dejándome de pie en el estacionamiento de la comisaría, finalmente libre. El juicio duró 3 meses. Declaré durante 2 días, explicando al jurado cada detalle del plan de Sabrina y Logan para asesinarnos a Alex y a mí. Las pruebas eran abrumadoras. Conversaciones grabadas, análisis forense digital, registros financieros que demostraban la malversación de fondos y el fraude de seguros. La defensa intentó presentarme como un marido paranoico que había fabricado pruebas para incriminar a su esposa infiel, pero las pruebas de ADN de las víctimas anteriores de Sabrina hicieron que ese argumento fuera insostenible. Logan se rindió primero y aceptó testificar contra Sabrina a cambio de una sentencia reducida. Fue condenado a 25 años por conspiración y malversación de fondos. Con buen comportamiento, podría salir libre a los 70. Sabrina recibió cadena perpetua sin libertad condicional por 3 cargos de asesinato en primer grado. Nunca mostró remordimiento, nunca admitió su culpa, nunca dejó de insistir en que ella era la verdadera víctima. Incluso, mientras se la llevaban encadenada, amenazaba con apelar con exponer mi vigilancia ilegal, con cambiar las tornas una vez más. Pero se acabó. Por fin. Se acabó por completo. Lo más difícil fue explicarle todo a Alex. Lo adopté legalmente en cuanto le revocaron la patria potestad a Sabrina. Era mi hijo en todo sentido, y no iba a dejar que la biología lo cambiara. Pero merecía saber la verdad sobre su ascendencia, sobre lo que su madre planeaba hacernos a ambos. Tuvimos esa conversación el día de su 11º cumpleaños, sentados en el muelle detrás de nuestra nueva casa junto al lago. Vendí la vieja casa con demasiados malos recuerdos y compré algo más pequeño y tranquilo, donde pudiéramos empezar de cero. Así que Logan es mi padre biológico, dijo Alex después de que terminé de explicarle todo. Sí, pero eso no cambia nada entre nosotros. Y mamá nos iba a matar a los dos por dinero. Ese era su plan. Alex se quedó callado un buen rato tirando piedras al agua y observando cómo se extendían las ondas. Me alegra que lo hayas resuelto, dijo finalmente. Yo también, amigo. Papá, ¿te vas a casar otra vez? La pregunta me pilló desprevenido. No lo sé. Quizás algún día. ¿Te molestaría solo si intenta envenenarnos? Me reí sorprendida de que pudiera bromear al respecto. Los niños eran más resilientes de lo que los adultos creían. Primero me aseguraré de hacer una verificación de antecedentes y una prueba de ADN. Definitivamente una prueba de ADN. Nos sentamos allí en un silencio reconfortante, viendo la puesta de sol sobre el lago. 2 sobrevivientes construyendo una nueva vida a partir de los restos de la anterior. Las compañías de seguros se opusieron a los pagos durante meses, alegando que los delitos de Sabrina anulaban las pólizas. Pero mi abogado fue mejor que el suyo, y finalmente llegaron a un acuerdo. Entre el seguro de vida, la venta de la casa y la mitad del negocio de Logan Alex, y yo teníamos seguridad financiera para el resto de nuestras vidas. Utilicé parte del dinero para fundar una empresa especializada en análisis forense digital para casos de divorcio. Resultó que existía un mercado enorme para exponer a cónyuges infieles y sus delitos financieros. ¿Quién lo iba a decir? Pero la verdadera satisfacción provenía de las pequeñas victorias. La reputación de Logan en la industria tecnológica quedó destruida. Nadie lo contrataba, nadie trabajaba con él, ni siquiera le devolvía las llamadas. El hombre que pensó que podía robarme la vida, terminó perdiendo la suya. La familia de Sabrina la repudió por completo. Su madre, a quien nunca le caí bien, envió una disculpa formal y un cheque para cubrir la terapia de Alex. Su hermana se cambió el nombre y se mudó a otro estado para escapar del escándalo. El Motel Riverside, donde habían llevado a cabo su aventura, fue clausurado por el Departamento de Salud después de que reporté anónimamente varias infracciones del código que descubrí durante mi vigilancia. El dueño perdió su licencia y su negocio. Fue una mezquindad, pero me sentí bien. Sin embargo, la mejor venganza fue simplemente vivir bien. Alex prosperó en su nueva escuela, hizo amigos y se unió al equipo de fútbol. Todavía tenía pesadillas. A veces, todavía se preguntaba por qué su madre había querido hacernos daño, pero estaba sanando. Empecé a salir con alguien de nuevo con cautela,
tras una investigación exhaustiva de antecedentes y una buena dosis de paranoia. Pero estaba abierta a la posibilidad del amor verdadero, con alguien que no planeara asesinarme por dinero. En el segundo aniversario de la condena de Sabrina, recibí una carta suya desde la cárcel. Seguía intentando manipularme, seguía afirmando que me amaba, que todo había sido idea de Logan, que en realidad nunca había querido hacerle daño a Alex. Lo leí una vez, y luego lo metí en la trituradora de papel. Hay gente que nunca aprende, pero yo sí. Aprendí que la confianza es preciosa y frágil. Aprendí que las personas más cercanas pueden ser las más peligrosas. Aprendí que a veces la única manera de proteger a tu familia es contraatacar con todas tus fuerzas. Y lo más importante, aprendí que la venganza no se trataba de lastimar a la gente. Se trataba de asegurarme de que no pudieran lastimar a nadie más. Alex y yo estábamos cenando cuando supimos que Sabrina había sido asesinada en prisión. Otro recluso, al parecer, alguien que no apreciaba a los asesinos de niños. Los guardias afirmaron que no habían visto nada, ni oído nada, que no habían podido evitarlo. ¿Está mal que no esté triste?, preguntó Alex. Lo pensé un momento. Nadie no está mal. Ella tomó sus decisiones y las decisiones tienen consecuencias. ¿Crees que Logan lo sabe? Probablemente. Las noticias de la prisión corren rápido. Bien, espero que tenga miedo. Miré a mi hijo alto para su edad, inteligente, fuerte, inquebrantable, a pesar de todo lo que había pasado. ¿Sabes qué es lo mejor?, dije. Que sobrevivimos. Estamos aquí juntos y felices. Esa es la mejor venganza de todas. Alex sonrió, y por primera vez en años la sonrisa se reflejó en sus ojos. Terminamos de cenar, y limpiamos juntos, y luego nos sentamos a ver una película. Solo padre e hijo, disfrutando de una tarde tranquila en casa, seguros de saber que quienes habían intentado destruirnos se habían ido para siempre. Afuera el lago estaba en calma, reflejando las estrellas como diamantes dispersos. Dentro, la casa era cálida y tranquila, llena del sonido de la risa de Alex ante algo gracioso en la pantalla. Había perdido a mi esposa y a mi mejor amiga, pero había ganado algo más valioso: la certeza de que la familia que había construido con Alex era real, honesta e inquebrantable. A veces, la sangre que derramas no es la tuya, a veces son solo las manchas que finalmente lavas, y a veces, con mucha suerte, puedes empezar de cero y con las personas que más importan. Al arropar a Alex esa noche, me miró con esos ojos verdes, que una vez me recordaron a Sabrina, pero que ahora parecían los suyos. Papá, te quiero. Yo también te quiero, amigo. Que tengas dulces sueños. Apagué la luz y bajé a mi oficina, donde guardaba todas las pruebas del caso en un archivador cerrado con llave. Fotos, documentos, grabaciones, archivos digitales, todo lo que había llevado a Sabrina y Logan ante la justicia. Abrí el archivador y lo revisé todo una última vez, luego lo cerré y lo guardé bajo llave. El pasado era el pasado, el futuro era lo que importaba ahora. Salí a la terraza y miré las estrellas, respirando el aire puro del lago y escuchando el suave sonido del agua al romper contra la orilla. En algún lugar, Logan yacía en una celda, probablemente preguntándose si sería el siguiente, si la muerte de Sabrina fue un accidente, o si alguien había decidido que la justicia necesitaba ayuda. Esperaba que pasara el resto de su vida preguntándoselo, pero sobre todo, esperaba que pasara el resto de su vida recordando lo que había perdido cuando decidió traicionar a quienes confiaban en él. Las sirenas se habían apagado, la lluvia había lavado la sangre. Apreté la mano contra la sonrisa de mi hijo, y por primera vez en años, nadie venía a buscarnos. Éramos libres.